Hoy vamos a ver lo que nos corresponde desde el verso 21 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Miremos qué el Padre nos quiere hablar en este tiempo para nosotros. Nosotros como ministros, nosotros como aquellos que damos una palabra de consejo, aquellos que damos una palabra de instrucción. Miremos qué es lo que el Padre en esta hora nos quiere hablar a través de esta porción. Recordemos que la palabra siempre llega para hablarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Vamos a ver qué dice el verso 21. Acá vamos a ver el enojo de David, ¿verdad? Por el abuso cometido por uno de sus hijos en contra de su hija, ¿verdad? O contra su hija. Pero vamos a ver que ese enojo de David le faltó corrección. Se enojó, pero no hubo corrección. Y vamos a ver qué vamos a aprender de esta porción que el día de hoy vamos a leer. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Se enoja David. ¿De qué? ¿De qué es lo que escuchó? ¿Verdad? Escuchó, supo lo que había cometido su hijo Amnón en contra de Tamar. Pero no entristeció su rúa, el rúa de su hijo Amnón, porque él lo amaba, era su primogénito. Verso 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había violado a Tamar, su hermana. Bueno, veamos acá por partes. Veamos qué pasa. Dice que, y luego que el rey David oyó todo esto, o sea, había pasado, ¿verdad? Ya todo aquello, lo vivido, lo acontecido de la violación. Más adelante, el rey David se entera todo lo que había pasado y dice que se enojó mucho, pero también dice acá que no entristeció el rúa de su hijo Amnón porque lo amaba, porque era su primogénito. Es decir, David estaba en lo correcto, se enojó, pero no hizo nada ni para proteger a Tamar, ni para corregir a Amnón, ¿verdad? Es decir, dice que acá que no entristeció el ruego de su hijo, o sea, no trajo disciplina, no le habló, no lo amonestó, no lo corrigió, no lo exhortó. Tremendo, ¿no? Y dice porque lo amaba, porque era su primogénito. Podemos ver acá, sí, hace lo correcto, se enoja, pero no hizo nada para traer reprensión, para traer disciplina a este hijo. Y quizás podemos decir que David haya estado consciente de su propia culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David quizás pensó que carecía de autoridad moral para disciplinar a su hijo. ¿Cómo es que vamos a disciplinar, a exhortar, a corregir si nos falta ese ejemplo? Si no tenemos esa autoridad moral, primero la espiritual y luego la moral. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo un padre le puede decir a su hijo, no consumas licor, no te emborraches, si el padre es borracho? ¿Cómo le puede decir un papá a su hijo, mira, no hagas aquello cuando él lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La disciplina primero tiene que venir con una autoridad espiritual. Si no tenemos autoridad espiritual, es decir, si yo no me sujeto primero al Todopoderoso, mi Creador, ¿cómo espero que un hijo se sujete a mí? ¿Verdad? Hablando de ese hijo que está con usted. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Es como en este tiempo, ¿sí? Muchos se enojan porque quizás un hijo hace algo o una hija hace algo, pero simplemente se enojó, pero no corrigió, no exhortó, no disciplinó. Ay, pero es que porque es
como acá, el hijo primogénito, como dice, y lo amaba. O en muchos casos en las familias hay, el papá quiere ejercer corrección, disciplina, pero sale la mamá, no, ¿cómo le vas a castigar a la niña? ¿Por qué le hablas muy duro a la niña? Mira que la vas a lastimar, le estás haciendo daño a la niña y en fin, no hay acuerdo, porque en muchos hogares suele pasar esto. Y más aún si viven con los abuelitos, ¿verdad? Los abuelitos, no, no le hagas, no le castigues, o no le hagas, no le exhortes, o no le digas nada. Se equivocó, no era su culpa. Pero, ¿qué estamos haciendo? Una cosa es que nos enojemos, otra cosa es que traiga corrección. David se enojó, pero no hizo nada para corregir, ¿verdad? Quizás, como digo acá, él pensó, me falta autoridad moral para disciplinarlo. Primero, tengo que disciplinar con el ejemplo, ¿sí? Y dice acá, ¿verdad? Voy a poner otro ejemplo. Hay mamás, ¿verdad? A los niños. En esta semana yo le decía a alguien, si usted no lo va a castigar, ¿para qué cogió una vara? Veía a alguien que con una vara en la mano, si usted no lo va a castigar y no le va a decir por qué usted lo está castigando, pues para qué lo hace asustar. Lo que está haciendo es que le tenga miedo a una vara, ¿verdad? Que le tenga miedo a lo que usted tomó para querer traerle corrección, pero simplemente lo que lo está haciendo es asustar, le está haciendo tener miedo, pero no va a tener autoridad o no va con autoridad para hablarle. O en otros casos, las mamás o quien esté allí con ese niño, con esa joven, lo único que está haciendo es gritarle, le está solamente gritando, pero eso no es corrección. Gritar no es corrección. Insultar no es corrección. Mostrarle un instrumento, un artículo, algo en su mano, una vara, bueno, con lo que quiera castigar a su hijo y a la final no lo castiga. ¿Qué tal que con rabia, con ira quiere venir a castigar a su hijo? Tampoco, la palabra dice que no lo discipline, eso no es disciplina, que con ira vaya a darle, a corregirle, a darle con la vara a un hijo. Así tampoco es disciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A David le faltó disciplinar ese hijo. Solo se enojó y ya, listo, no pasó nada más porque lo amaba, porque era su primogénito y no quería decir nada más. ¿Sí? Oyó todo, oyó de la violación, pero no trajo corrección. Y es más, siendo él el rey de Israel. Es como nosotros en este tiempo, ¿verdad? Nosotros somos los primeros llamados a poner orden y disciplina en nuestra casa. ¿Cuántos hijos viven con esos papás que son ministros? Somos los primeros en poner orden. ¿Por qué? Porque muchos van a ver nuestro ejemplo, porque muchos van a mirar cómo podemos ir a querer corregir algo si en nuestra casa no corregimos, si en nuestra casa nosotros no aplicamos disciplina. David era el rey de Israel, y él tenía que disciplinar lo que a su hijo por lo que había acontecido. Dice que como Tamar se quedó en casa de Absalón, ¿verdad? Dice acá en el verso 22, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar o porque había violado a Tamar, su hermana. Acá hay algo tremendo. Mire, eh, dice que no le dijo absolutamente nada. Se quedó callado. No dijo nada, ni malo ni bueno. Absalón fingió tranquilidad. Absalón fingió que no pasaba nada, pero no era así. En el corazón de Absalón se estaba guardando todo su odio que más adelante iba a dar un fruto de venganza y muerte. ¿Sí? Así muchos en este tiempo, muchos que pasó algo, voy a poner un ejemplo, en una familia, pasó algo con sus hijos, con su hija, con un familiar, y dicen, no, no hablo, yo con tal de no hablarle, con tal de no decirle nada, yo ya le he perdonado, pero no se habla.
Acá dice que Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, no le dirigía la palabra. Y muchos en este tiempo y así dicen, yo ya le perdoné, pero no se hablan. Yo ya no siento nada por aquello que me hizo, ya mi corazón se sanó. Y eso es falso. Si no hay un perdón, no hay sanidad. Aún en los matrimonios. Hubo infidelidad. No, ya en mi corazón no hay nada. Yo ya le perdoné. Pero resulta que todo eso se está guardando en el corazón y al final, ¿qué va a traer? Muerte. Y no hablo de una muerte literal, ya te sabemos, ¿verdad? Que también es dar muerte. Con la lengua podemos dar mucha muerte a muchas personas. Podemos herir, podemos matar. Las palabras son golpes de espada. Entonces, mire, es tremendo todo esto que pasa acá en estos dos versículos, ¿verdad? David se enoja, no dice nada, ¿verdad? Y vemos que David pudo haberle dicho a Amnón, Amnón, yo conozco el mal, ¿por qué pasó todo esto? Es el resultado de mi lujuria, de todo lo que yo hice, de mi pecado, ¿verdad? Y ¿por qué no le dijo absolutamente nada? Dice que porque lo amaba, porque era su primogénito. Aquí podemos ver que el alma pudo más que la verdad. El alma muchas veces, en muchos ministros, el alma tiene que ver con los sentimientos de familiaridad, los sentimientos que hay de amistad, puede mucho más que la verdad de la Torá. Ah, es que yo no le digo nada porque es mi familia. Es que el alma puede más que lo que escrito está. Tengamos mucho cuidado. Y si nosotros como ministros aún no hemos muerto a esa parte almática, mire, un profeta que no ha muerto a esa parte almática, cuando digo no muerto es porque no ha sabido dividir lo almático de lo espiritual, no puede seguir ministrando porque no va a juzgar con justo juicio, va a mirar con los ojos del alma y no con los ojos del espíritu. En muchos casos y en muchos ministros, el alma puede más que la verdad, puede más que la Torá en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Padre les puede estar dando una instrucción, pero su alma les dicta otra cosa. Su alma le dicta qué hacer y no obedece a lo que el Todopoderoso le está hablando. Tremendo, ¿no? Y podemos ver acá en David, ¿verdad? Que él no dice nada. Y muchas veces las personas nunca ven lo peor de sí mismo hasta que lo vemos en la familia o lo vemos a nuestro alrededor. Vemos acá que quizás podrían decir, ah, sí, ya no pasa nada, ya todo quedó olvidado, eso ya pasó hace 5, 6, 7, 8 años. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Una enemistad entre familia, ministerial. Ya no siento nada, ya eso yo ya sané, yo ya perdoné. Pero sí, con tal que yo no le hable, con tal que yo no le diga nada, ¿verdad? O llega a la casa, pero yo no le digo nada. Cierro mi boca y no le digo nada. Pueden estar como Absalón no hablando ni malo ni bueno, pero resulta que en su corazón se está gestando, ¿verdad? Algo muy malo, odio, venganza, para más adelante llegar a un fruto llamado muerte. Entonces, ¿qué pasa? Absalón, con todo lo que estaba guardado en su corazón, porque no habló, porque lo peor que podemos hacer como personas creyentes es guardarnos todo. Mire, he hablado con muchas personas y dicen, no, yo me lo he callado todo esto. No, si es de su líder, si es de su pastor, háblelo, no se calle, no guarde eso. Háblelo porque el enemigo lo va a tomar para más adelante hacerle daño. Ay, no, yo me guardo todas las cosas. No, no, no se guarde, hable. ¿Qué siente? ¿Qué está pasando dentro de usted? Háblelo, no se guarde. Absalón se guardó todo. Absalón fingía tranquilidad, fingía que no pasaba nada. Él no le hablaba ni bueno ni malo a su hermano, era su hermano, pero se estaba gestando en esa venganza para más adelante desencadenar en muerte. Entonces, que no pase con nosotros, guardarnos cosas allí. Puede ser ministerial, puede ser en la familia, puede ser con los amigos, puede ser con su esposo, con su esposa.
Lo que esté allí, no se lo guarde, háblelo. Dice más adelante, dice, aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Balasor, que significa señor de la aldea, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. ¿Cuántos años habían pasado? 2 años. Acá dice 2 años, y esos 2 años no hablando con su hermano. Quizás todos podrían haber dicho, ya le perdonó lo que le hizo a Tamar, ya se olvidó, ya es próspero, miren, ya es próspero, estaba esquilando su rebaño, ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Es falso esa frase que dicen que el tiempo lo olvida todo. Falso. Lo que está en el corazón no se olvida, ¿sí? Él no olvidó lo que Amnón hizo a Tamar. El tiempo cura la herida, dicen muchos. Eso es falso. Solo lo esconde, solo la encubre. Y si no lo habla, ahí está el problema. Más adelante va a haber frutos de esa herida, va a haber frutos de esa falta de perdón, va a haber frutos de esa enemistad, va a haber frutos del dolor que está allí por años en su corazón. Eso es falso, que el tiempo cura las heridas, eso es falso, que el tiempo lo hace que se olvide. No. Acá vemos que habían pasado 2 años, podemos decir que Absalón estaba próspero, tenía esquiladores, estaba esquilando sus ovejas, ¿verdad? Pero resulta que Absalón no dejó de tramar su venganza, ¿verdad? Por el pecado de Amnón contra Tamar. Absalón no se había olvidado. Absalón lo tenía muy presente en su corazón. El hecho de que no habló nada, y acá no vemos ninguna referencia de que David tomó a sus hijos, de que David habló con sus hijos, ¿verdad? Aquí no se lee absolutamente nada. Y voy a poner un ejemplo. Es como nosotros en este tiempo, y para quienes tienen hijos pequeños en su casa, adolescentes. Si en un pasado nosotros, antes de conocer a Yeshua, nos equivocamos, pecamos, cometimos cosas que no debíamos de hacer, ¿verdad? No lo oculte, háblelo, hable lo que fue, lo que pasó, cuéntele su pecado a sus hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a hacer. Hay quienes sus hijos ya están grandes. Voy a poner un ejemplo. Quizás fue mamá soltera. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Quizás fue mamá soltera, estuvo con un hombre casado, nacieron esos niños, pero nunca le han tocado el tema y ya los niños quizás tienen 13, 14 años. Ya lo entiende. ¿Qué vamos a esperar? Que alguien por allá se lo diga, cómo pasó, cómo fue, y ese niño o esa niña simplemente guarde todo eso en su corazón y quizás como padres ni saben por qué les duele. Ese niño o esa niña ya tiene entendimiento. Siéntese con ella, hable o con el niño, converse, qué fue su error, su pecado, lo que cometió, pero que el Padre Eterno, en su infinita misericordia, le perdonó, le dio una nueva vida, le restauró y que ahora le sirve, que ahora es un ministro del Dios Altísimo. Hay que hablarlo. No es ocultar el pecado que hubo en el pasado, es hablarlo para que ese niño o esa niña no lo vuelva a cometer. Quizás no sea el caso que puse ahora como ejemplo. Quizás sea algo diferente, pero qué bueno conversarlo primero con los nuestros para que ellos no vuelvan a caer en el mismo hoyo, para que ellos no vuelvan a caer en lo que usted, ¿verdad? O la persona ya cayó y que sí, de allí lo levantó el Padre, de allí lo rescató, pero qué mejor que hablarlos cuando ya son unos jovencitos y que entienden, que tienen entendimiento para que no lo vuelva a hacer. La palabra dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa alcanza misericordia, el que los confiesa y se aparta. Pasaron 2 años. Absalón, a él no se le había olvidado, él lo tenía muy presente.
Absalón estaba esperando la oportunidad para ejecutar su venganza, para ejecutar su venganza. Dice que tenía esquiladores, ¿verdad? Y podemos ver que la esquila de ovejas en ese tiempo era un tiempo de celebración, ¿verdad? Celebraban, había gozo, había abundante comida. Y era natural que Absalón iba a ser un gran banquete y por eso estaba invitando, ¿verdad? A Amnón y a todos los hijos del rey. Dice que pasó 2 años, tenía esquiladores y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, ¿verdad? Los invita a todos. ¿Por qué? Porque era parte de su plan de venganza. Quería que vaya su hermano, ¿verdad? Y dice que esta invita a todos los hijos del rey. Esta invitación tenía un plan sangriento. No era cualquier invitación. Mire, no era que, no, es que su hermano ya olvidó y por eso es que los está invitando. Ya su hermano le perdonó. No. Muchas veces podemos estar reaccionando así. Sí, ya perdonó. Acá no hay ninguna evidencia de que se hayan perdonado. Y dice el verso 24, vamos a leer qué dice. Dice, y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Tremendo. ¿Por qué Absalón primero invita a los hijos del rey? No fue primero donde el rey, ¿verdad? Algo extraño estaba allí. Seguramente él le dijo a todos sus hermanos y ellos le dijeron, no, Absalón, si mi papá o si el rey no nos da la autorización, no podemos ir al banquete que tú quieres dar, porque dice que primero Absalón invitó a todos los hijos del rey. Es decir, se pasó por la autoridad del rey, hizo lo que no debía. Aquí hay un principio, el principio de autoridad. No podemos pasarnos. Si acá la autoridad era el rey, primero tenía que ir al rey. Y hablándolo de forma ministerial, seamos ministros competentes. No nos pasemos el principio de autoridad jamás. Tenemos que aprender eso. En su casa no se pasa el principio de autoridad. La autoridad en su casa tiene que respetarse. Y primero es pasar por la autoridad, sea en el hogar, sea ministerial, ¿verdad? O como lo estamos viendo acá, ya podemos decirlo en un trabajo también, ¿verdad? Acá lo estamos viendo, un principio de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente los hermanos de Absalón, los hijos del rey, le dijeron, no, Absalón, no es así. Tú tienes que dirigirte al rey. No nos puedes invitar a nosotros primero. Él es el que tiene que darnos la autorización para poder ir a tu banquete. Él es el que tiene que darnos la invitación. Mire, hay muchos ministros, hablando ya de forma ministerial, que no han sido formados. Cuando hablo de formación, hablo de una ética ministerial. Y pensamos que, no, si nos invitan, vamos, porque nos invitaron. Hay un principio de autoridad. Y el Dios eterno, el Dios de Israel, Él mira y Él juzga cómo nosotros nos movemos. Hay un principio espiritual que tenemos que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Acá no lo dice, pero es evidente que los hermanos le dijeron, no, hermanito mío, yo no puedo ir a tu fiesta, yo no puedo ir a tu reunión, porque tú primero tienes que ir donde nuestra autoridad. Tú primero tienes que ir donde el rey. Y él es el que nos va a autorizar que vayamos contigo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el verso 24. Y vino Absalón al rey y dijo, o sea que los hermanos le mandaron a hacer lo que primero debió hacer Absalón. ¿Sí? Entonces Absalón va donde el rey y le dice, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Ese no era el plan, porque al principio no fue así. Al principio dice, en el verso 23, que Absalón primero invitó a todos los hijos del rey. El rey no estaba al principio en la invitación, ¿verdad? Aquí ya podemos ver, porque más adelante vamos a ver,
¿verdad? ¿Cómo Absalón se subleva? Aquí ya se estaba revelando. ¿Por qué? Porque no estaba yendo por la línea de autoridad correcta. Aquí fue invitar a los hijos del rey sin pasar primero por donde el rey. Entonces, ¿verdad? Como ya sus hermanos le dijo, no, 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 primero es la autorización del rey, ahora sí fue donde el rey. Y luego de que fue donde sus hermanos, va donde el rey y le hace la invitación, ¿verdad? ¿Y qué le dice el rey? El rey le responde y le dice, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. Vemos acá. Le dice, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. En otras palabras, no debemos abusar de tu bondad, ¿verdad? También dice en otra traducción, no debemos ir todos para que no seamos carga para ti. Otro principio ministerial. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que aunque era el rey, aunque había una invitación, aunque había acá, ¿verdad? Dice que había preparado, vamos a poner una gran comida, un festejo, porque él estaba, ¿verdad? En el tiempo de que estaba esquilando sus ovejas, su rebaño. Entonces, ¿qué pasa? El rey le dice, para que no te seamos gravosos. Nosotros como ministros tenemos que aprender también a no abusar de la confianza, de la hospitalidad, de no ser gravosos, aún con nuestros hermanos, aún donde llegamos. Y veía en otra traducción, no debemos ir todos para que no seamos carga para ti. Miren, qué importante es aprender esto, a no ser carga. Aunque cuando nosotros podemos decir, pero es que me invitaron, aquí había una invitación, sí, pero no seamos gravosos. No debemos abusar de la invitación que nos hagan. No debemos de abusar, ¿verdad? Con esa confianza o la hospitalidad que nos dan. Qué importante es esto. Y ha sido una palabra que siempre la he usado. No ser gravoso para ninguno de nuestros hermanos, que no debemos abusar, ¿verdad? De la invitación que se nos hagan, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que usted como ministro invita a alguien, ¿verdad? Y resulta que ese invitado, como fue invitado, resulta que abusa de esa invitación, ¿verdad? Abusa, qué sé yo, si es en un paseo, si es, abusa. No tenemos que ser gravosos ni ser carga para esa persona que nos invite. Tenemos que tener cuidado, así como usted tiene cuidado en su casa, ¿verdad? De no gastar o no desperdiciar es la palabra, no desperdiciar recursos en cuanto a electricidad, el agua, ¿verdad? Tenemos que nosotros ser cuidadosos, no ser gravosos. Y podemos así hablar muchas cosas, podemos poner muchos ejemplos. Tenemos que tener cuidado para no ser gravosos a donde nos reciben, a donde nos invitan. Así como en nuestra casa nosotros cuidamos, debemos de cuidar mucho más lo ajeno. Debemos de cuidar mucho más aquellos que nos confían o aquellos que nos están de pronto abriendo las puertas en su casa, ¿verdad? Sea un familiar, sea su hermano. Entonces, David le dice, no, no vamos a ir todos. No le estaba diciendo no vamos a ir, le dijo no vamos a ir todos porque eran algunos, ¿verdad? Pero dice que Absalón, ¿verdad? Le porfió, ¿verdad? Porfió con él. O sea, le dijo, no, 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 vamos, no te preocupes, no van a ser carga para nosotros, no es ninguna, no, 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 no vas a abusar, vengan todos. Y le dijo David, no, 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 no voy a ir. Y dice que David, ¿verdad?
Por más que Absalón insistió, David no quiso ir. David le bendice, ¿verdad? Dice acá, más lo bendijo, es decir, le dijo que todo te vaya muy, muy bien. Qué tremendo. Voy a poner otro ejemplo. Es como que, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, vamos a hacer una invitación, pero vamos a invitar solamente, si son 5, 6, 7, 8, vamos a invitar a unos cuantos, ¿verdad? Y resulta que otros se enojan, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no me invitaron? ¿Por qué a mí no me llevaron? Y se enojan. David acá dijo, no, mira, que todo te vaya muy bien, que todo salga muy bien, ¿verdad? Dice que le bendijo. Entonces debe ser la actitud nuestra. De pronto no siempre podemos estar en todas las reuniones, no siempre vamos a estar en todos los tiempos de que cuando haya una reunión familiar, ministerial, qué sé yo, no se enoje, no se enoje, sino más bien que de nuestra boca salga que todo les vaya muy, muy bien. Si no nos invitan, más aún, no nos enojemos, simplemente pues que todo vaya muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el verso 26. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. O sea, él está diciendo, bueno, rey David, si tú no quieres ir, yo te ruego, deja ir que venga Amnón, mi hermano. ¿Por qué? Al ver a Absalón que no logró convencer a David, ¿verdad? Le pidió autorización para que permita ir a Amnón, porque ese era parte del plan. El plan era que su hermano vaya a esta reunión, que no era cualquier reunión, no solamente era una comida, ¿verdad? Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Mire, tremendo, ¿verdad? A la verdad, podemos decir que Absalón tenía un plan. Y ese plan era contra Amnón. A él no le interesaba si iba o no iba el rey David, aunque a principio no quiso que vaya David. No quiso que vaya la autoridad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Absalón no había olvidado el derramamiento de sangre de su hermana, porque recuerde que fue una violación. Él no lo había olvidado, lo tenía muy presente en su corazón. Y el rey le dice, ¿para qué ha de ir contigo? Extraña pregunta. Si él sabía que era un convite, que era una fiesta, podríamos decir, ¿verdad? Y le dice, ¿para qué va a ir contigo? Si les estaba diciendo, voy a preparar una comida, es una reunión. Y David le dice, ¿para qué? De pronto podemos decir que David presentía que algo malo ocurriría. David acá quizás se acordó de los acontecimientos de esos años atrás. Se recordó la violación de su hija. Pero vemos acá que dice, como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Aquí hay algo tremendo. Primero, porque si David en su corazón había algo que le redarguía, no había shalom en su corazón, es tremendo. ¿Por qué permitió que vaya? ¿Verdad? Dice que ¿por qué permitió? Porque le importunaba, es decir, porque estaba, permítelo, déjale ir. En otras palabras, le insistía y le insistía. Miren, y así, de esta forma es como trabaja el adversario hasta lograr su plan. Va a insistir, tal como lo hizo Absalón. Primero va donde sus hermanos para que de pronto, si no le dicen al rey, ellos iban. Pero alguno se levantó y dijo, no, 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 tú tienes que ir a pedir permiso al rey. Fue Absalón donde el rey. El rey le dijo, no, estaba insistiendo, importunando. Le dice, bueno, que te vaya muy bien. Sí, 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 rey David, pero que vaya, no, no dejes que de pronto él se quede, que vaya él. O sea, él era el blanco,
Y como lo importunó, como insistió tanto, ¿qué hizo? Lo envió, le dijo que vaya. Podemos ver acá que Absalón mostró algo de la misma astucia que vio en Amnón. ¿Por qué le digo esto? Recordemos que Amnón le pidió a David que permitiera que Tamar vaya a ver. O sea que usó su misma estrategia. Y ahora Absalón le estaba pidiendo a David que permita que Amnón y que sus hermanos vayan al banquete, ¿verdad? Acá Absalón, con este permiso, podemos decir, iba a culpar o lo iba a hacer sentir culpable de forma parcial o responsable a David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba permitiendo que vaya. Tal como Amnón logró que David permitiera a Tamar visitarlo con comida, así también David estaba permitiendo ahora que Amnón vaya a la comida que Absalón había preparado. ¿Qué estrategia? Es como cuando en el mundo dicen, es que le pagaron con la misma moneda. La violación fue derramamiento de sangre. Ahora, Absalón estaba preparando también su venganza de la misma forma. ¿Y por qué esto? Porque hubieron puertas abiertas, porque nunca llegaron a un perdón, a una reconciliación, porque nunca llegaron ellos a buscar primeramente a Amnón, nunca llegó a buscar del Todopoderoso para que perdone su pecado, su transgresión, ese derramamiento de sangre que cometió contra su hermana. Nunca, ¿por qué? Porque no lo leemos acá en esta porción, que ellos hayan buscado la ayuda del Todopoderoso para sanar esa herida, para buscar el perdón del Padre. No lo hicieron. Simplemente en el corazón de Absalón estaba allí, gestándose cada día más un plan de venganza que más adelante iba a terminar en muerte. Entonces, esto nos enseña a nosotros también en este tiempo. Quizás no lo vea de forma literal, pero todo aquello que no solucionamos como parte del pasado, no cerramos ciclos del pasado, más adelante van a traer consecuencias. Más adelante vamos a ver esos frutos amargos. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? En el verso 28. Dice, Absalón había dado orden a sus criados diciendo, les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, hiere a Amnón, entonces mátenlo y no teman, pues yo los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Absalón había dado orden a sus criados. ¿Qué me muestra esto? Que Absalón no lo iba a matar. Él ordenó. ¿Qué estamos mirando acá? Lo mismo o la misma práctica que David usó para matar a Urías. David no mató a Urías. David dio una orden para que lo pongan en el lugar más peligroso de la batalla y que otro lo mate. Es tremendo todo esto. Nosotros podemos leer la palabra y decir, sí, pero eso fue en ese tiempo. En este tiempo también. Si nosotros no corregimos nuestras faltas, si nosotros no cerramos ciclos del pasado, esa puerta abierta va a volver a accionar algo en este tiempo que va a traer dolor. ¿Y cuál fue la instrucción? ¿Verdad? Miren cuando el corazón de Amnón esté alegre con por el vino. Y esto también nos lleva a recordarnos cuando David, ¿verdad? A Urías, ¿verdad? Le dio de beber para que él vaya y esté con su esposa.
y él no quiso. ¿Qué nos hace ver, verdad? Acá no es el haberse tomado una copa de vino, tiene que ver con emborracharse, tiene que ver con que ya consumió exceso de vino y estaba alegre, ¿verdad? Estaba ya, de una forma podemos decir, que perdió la razón. Y dice cuando el corazón, tremendo, ¿no? El corazón de Amnón. Absalón actúa como un astuto asesino. Absalón esperó a que Amnón estuviera, vamos a poner acá, relajado, vulnerable, que ya no tenga o pierda su conocimiento de estar consciente de lo que pasa. El vino le hizo su borrachera, le hizo perder el control, ¿verdad? Podríamos decir que cuando llegó Amnón, ¿verdad? En su sano juicio, sin ningún efecto de vino, Amnón probablemente llegó al banquete hasta nervioso porque se iba a encontrar con Absalón. Recordemos que no se habían hablado, ni bueno ni malo, o sea, Absalón nunca le reclamó, nunca le dijo absolutamente nada, pero llega al banquete porque su papá, el rey, así pues le dio permiso, lo autoriza, ¿verdad? Y resulta que después de unas copas de vino, ¿verdad? Cuando comienza ya a tomar, Abnón se relajó y se olvidó de todo lo que había pasado, ¿verdad? Se olvidó de todo lo que había pasado. ¿Y cuál fue la instrucción? Al decir yo, hiere a Amnón, entonces matadle. Absalón dio la orden de matar. Absalón dio una orden, no era golpeenlo, yo no lo he golpeado por lo que hizo a mi hermana, no, 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 era muerte, era darle muerte a su hermano. Eso fue lo que él dio, la instrucción, ¿verdad? Mátenlo. Y dice que en ese momento, ¿verdad? Mátenlo y no teman, pues yo los he mandado. Esfuércense y sean valientes. Tremendo. Una palabra que quizás esfuércense y sean valientes, nosotros lo tomamos de Josué, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros como ese pueblo de nuestro Abba, nos levantemos, no decaiga nuestra emuná. Pero acá esta palabra estaba siendo usada para traer muerte. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Infundía ánimo, infundía valentía, pero para cometer un acto de vileza, una muerte en su propia familia. Es tremendo. Estaba diciéndole, actúen con determinación, como hombres valientes. ¿Acaso no será aquello, verdad, que también se mueven aquellas personas que no tienen ni un poquito de reparo de cometer un acto, ni siquiera voy a decir una muerte como esta de forma literal, pero sí voy a hablar de la lazonjara. Ni siquiera, ¿verdad? Les, les provoca algo en su conciencia, si no es en el espíritu, en su conciencia de hablar mal de otro. No les dan nada y con la lengua han matado a muchas familias. Con el chisme, con la murmuración, con las calumnias han matado a su prójimo. ¿Y cómo? Acá no teman, no tengan miedo, sean valientes, esfuércense. Estaba dando una palabra, Absalón les estaba infundiendo ánimo y valentía, pero para cometer un delito de muerte, ¿sí? Entonces, no siempre esta palabra es usada por alguien que está animándolos espiritualmente. El espíritu de Absalón en este tiempo se mueve con venganza, con muerte antes que rebelión a la autoridad. Tengamos mucho cuidado. Y dice que, el verso 29,
Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Los criados de Absalón hicieron como, ¿verdad? Hicieron con Amnón como Absalón les mandó. Es decir, ellos obedecieron los planes perversos de Absalón. Tremendo. Y conocían que era su propio hermano, ¿verdad? Podemos ver acá que, o recordar que el Todopoderoso le dio una palabra a través del profeta Natán a David. ¿Cuál fue la palabra? No se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Y por qué? Como juicio por el pecado de David. Y esto que leemos definitivamente es un cumplimiento parcial de esta palabra. Vemos que así como David cometió adulterio, emborrachó a Urías, luego lo asesinó, así Amnón también. ¿Qué hizo? Cometió incesto, violó a su hermana, luego fue emborrachado y asesinado. Podemos ver por esta palabra, ¿verdad? Que eh, los criados de Absalón solo obedecieron a lo que él les envió a hacer. Hicieron como Absalón les mandó. Hay gente, hay personas que se prestan para planes perversos. Y aún conociendo estos criados, que era su propio hermano, no les importó nada. Y de seguro todos estaban ebrios. De seguro todos se habían embriagado con vino. Recordemos que la palabra dice, no os embriaguéis con vino, porque trae disolución, trae muerte, trae problemas. No se emborrache. Y vemos acá que en este tiempo así hay personas malas, perversas, que se prestan para obedecer planes perversos, para obedecer órdenes, ¿verdad? De un corazón lleno de odio, de un corazón lleno de falta de perdón y aún conociendo que eran familia. A veces nosotros podemos decir, no, pero si son familia, ¿qué daño le va a hacer? ¿Qué mal le puede hacer? Usted mira apariencias. El que mira los corazones es el Todopoderoso. Acá podríamos decir que sí, David había pecado, el Todopoderoso dio una palabra, ¿verdad? Que de la casa de David no se iba a apartar la espada. Podemos decir que lo que sembramos, cosechamos, que Yahvé perdonó, pero no quitó las consecuencias. ¿Y qué pasa? Veamos el verso 30. Dice también, ¿verdad? Dice que se levantaron cuando los hermanos de Amnón lo vieron tendido, que Absalón lo había, los siervos de Absalón le habían dado muerte. ¿Qué hicieron los otros hijos del rey? ¿Verdad? Dice que montaron cada uno su mula y huyeron. Tremendo. ¿Quién estaba tendido allí en el piso que habían dado muerte? Su hermano. Ellos no fueron a socorrer a su hermano. Ellos se levantan, dice que se levantaron, montaron cada uno su mula y huyeron, salieron corriendo. No estuvieron allí para ayudar a su hermano. Y esto nos hace ver, ¿verdad? En la práctica, en este tiempo, cuando, ¿verdad? Sucede algo con alguno de nuestros hermanos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos prestos para ayudarlo o simplemente cada uno toma su camino? Cada uno escape por su vida. Acá el blanco no eran los otros hijos del rey. Absalón lo que tenía su venganza era contra Amnón. A los demás no lo iba a matar. Podemos ver en este tiempo, no Absalón como el hijo de David, pero sí el espíritu de Absalón, y que se levanta muy, muy fuerte, no solamente de forma ministerial. Muchas veces solo vemos la palabra en la dimensión ministerial. Esto empieza desde la casa,
esto empieza en la familia, esto empieza eh, en las amistades, en el trabajo. Se levanta muy fuerte, ¿sí? El espíritu de Absalón. ¿Y esto por qué? Porque hay un guardado en el corazón, porque hay algo que está guardado en el corazón como parte del pasado que nunca fue sanado, que nunca se dijo nada. Y pensamos que como no se habló más, esto ya se olvidó. Pero resulta que acá a los 2 años dice que Absalón ejecutó su venganza, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa el verso 30. Dice, estando ellos aún en el camino, ¿quiénes? Los otros hijos del rey, los que huyeron, los que dejaron abandonado a su hermano allí tirado, luego que le dieron muerte, ¿verdad? Ellos tampoco reaccionaron, tampoco le dijeron nada a Absalón, simplemente cuando vieron esto, ellos huyeron. Dice que estaban ellos aún en el camino y llegó a David el rumor de que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Mire, todo corre como rumor, igual en este tiempo, en nuestra vida. Siempre hay uno que sale a hablar de más. Siempre hay uno que habla lo que no es decir, que le aumenta. Ese que llevó el rumor, ese que llevó la voz, pero ¿qué pasó? Aumentó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo que a todos los hijos del rey le habían dado muerte, que Absalón los mató a todos los hijos del rey y que ninguno de ellos quedó vivo. Así hay muchas personas, tal como este que llevó, ¿verdad? La noticia, le aumentó, le dijo, rey David, todos tus hijos les dio muerte a Absalón. Y para nosotros en este tiempo, en todas las dimensiones, familiar, ministerial, tenemos que entender, o laboral en su trabajo, usted debe de saber esto, que no siempre todo será verdadero. Hay gente que le gusta aumentar, hay gente que le gusta ponerle color a las noticias, le digo yo, ¿verdad? Y no siempre tenemos que creer todo lo que escuchamos. ¿Qué pasa, verdad? Cuando David escucha esto de que a todos sus hijos, Absalón les había dado muerte, ¿verdad? Y esto porque, y le digo porque a veces aún las congregaciones, ¿verdad? Mira, hay gente que ora y reprende que el espíritu de Absalón se levantó contra la congregación, por decirlo si es ministerial. No, 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 es que no va por todos. El espíritu de Absalón busca al que va a atacar y ya, no es a todos. Si es en la familia, el que se va a levantar, uno es el blanco, no son todos. Y siempre usará a otras personas. Absalón aquí no estaba atacando de frente. Absalón buscó quien lo haga. Así actúa el espíritu de Absalón, ¿verdad? Entonces, cuando David escucha que todos sus hijos habían sido muertos, dice, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Mire, vemos acá algo tremendo. David no reaccionó ante las noticias con incredulidad. David no dijo, no, será cierto. Bueno, ni preguntó nada. David escuchó, ¿verdad? Y él enseguida, cuando escucha, se levanta, seguramente estaba sentado en su trono, se levanta David, rasga sus vestidos y se echa en tierra. Y todos los que estaban allí rasgaron sus vestidos, es decir, creyeron a esa noticia. No reaccionaron con incredulidad, no dudó David. ¿Y sabe por qué no dudó? Porque David sentía que Absalón era capaz de semejante maldad. Y David reacciona con lamento en vez de duda, en vez de preguntar, seguro, lo vistes, tú miraste, tú te cercioraste. No, no, no. David simplemente creyó a la noticia. Y creyó porque
eh, viniendo de Absalón, porque le dijeron, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. Sabiendo que venía de Absalón, él dijo, es capaz de esta maldad. Algo presentía David desde la invitación, pero él permitió que todos vayan. Entonces, ¿qué pasa? A más de esto, podemos decir que David quizás recordó la palabra que le dio el Todopoderoso por medio del profeta Natán. Quizás aquí David pudo recordar que le dijo el profeta Natán que la espada no se apartaría de su propia casa. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Quizás muchas palabras que el Dios Altísimo nos ha entregado, puede ser de advertencia, puede ser de lo que haya venido a nuestra vida, se nos hayan olvidado. Pero hay algo importante. Los acontecimientos nos van a recordar lo que se nos fue advertido. Lo que llegue a nuestra vida nos va a recordar que el Todopoderoso nos mandó a advertir, que Él ya nos dio una palabra. ¿Y qué pasa en el verso 32? Dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi Adón que se ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó o violó a su hermana Tamar. ¿Quién era Jonadab? ¿Verdad? Ya nos acordamos cuando empezamos a leer, ¿verdad? eh, el capítulo 13 cuando lo vimos. Recordemos que aquí decía que Jonadab era el amigo, ¿verdad?, de Amnón. Y Jonadab fue el que le dio el consejito y que le dijo, fíjate que estás enfermo, mira cuando tu padre venga, dile que venga tu hermana. Sí recordamos esa parte, ¿cierto? Acá, el mismo Jonadab, ¿verdad? Entre comillas, le trae buenas noticias a David y le dice, no, 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 mi señor el rey, no, todos sus hijos no han muerto, es solo Amnón ha sido muerto, ¿verdad? Y algo más. Y le dice, ¿por qué? Le dice, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón violó a Tamar, su hermano. Aquí hay algo importante. Aquí se explica claramente, o se le dice a David claramente, que fue muerto porque violó a Tamar. Pero hay algo más. Recordemos que Jonadab era muy amigo, ¿verdad?, de Amnón. Y él sabía y le dice, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. En otras palabras, mire, esto se venía a venir desde que violó a Tamar. Desde que Tamar se fue a la casa de Absalón, desde ahí ya estaba programando la venganza. Entonces, él le sigue hablando y le dice, por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. En otras palabras, el blanco acá era Amnón, los demás están bien, a los demás no les ha pasado nada. Pero vemos acá que Jonadab probablemente esperaba ganar un favor con David al traer estas noticias, entre comillas, más favorables. Tremendo, ¿no? Entre comillas, diciendo, no, no, mi rey, que tu corazón no pongas este rumor, no son todos, es solamente Amnón el que ha muerto. El mismo Jonadab quería ganarse el favor con el rey. Pero lo más tremendo es que el Todopoderoso conocía muy bien que Jonadab fue quien desencadenó todo a causa de que llamándose amigo, ¿verdad? Porque fue él el que le dio un perverso consejo a Amnón. Eso ya lo vimos del verso 3 al 5, ¿verdad? Llamándose amigo.
Tengamos mucho cuidado. Y acá, él fue el que desencadenó todo y acá le dice, tranquilo, mi señor el rey. No, todos sus hijos no murieron, solo fue Amnón. Acá no dice que él lloró, acá no dice que él estaba triste, acá no dice que él estaba angustiado porque su amigo había muerto. Él no era ningún amigo. Podemos ver que podemos ver que Jonadab no fue ningún amigo para Amnón. A él nunca le dolió. Él no fue a buscar a su amigo que estaba tendido, ¿verdad? En la tierra, quizás lleno de sangre. Él no fue a buscar a su amigo para llorar por su amigo. No, él corrió donde el rey y habló como que si nada pasaba. Mientras el rey y los que estaban con él rasgaron sus ropas, estaban llenos de dolor, el que se llamaba amigo ni siquiera sintió nada por la muerte de Amnón. Tengamos mucho cuidado, porque así puede pasar en nuestra vida. Amnón confiaba tanto en Jonadab, Amnón confiaba tanto, ¿verdad? Y eran familia, de paso, eran familia. Podemos decir que si era el hijo del hermano de David, pues eran familia, era hijo de Simea. Entonces, no nos confiamos, aún ni de nuestra propia familia, ¿verdad? Decía ser su amigo, planificó algo, él tramó el plan para Amnón y desencadenó todo esto que terminó en muerte. Y a él no le dolió en lo absoluto la muerte de Amnón. Fue corriendo donde David, mas no corriendo a buscar a su amigo que ya se ha muerto. Dice el verso 34, y Absalón huyó. Tremendo. Ante lo que él hizo, ante el asesinato, Absalón huye. Y así se convierte en ese momento en un fugitivo. Tremendo. El espíritu de Absalón es así como opera. No crea que se va a quedar. Mire, hay gente que reprende al espíritu de Absalón. No, no, no. Cumple su objetivo, dar muerte y listo. Cumplió su objetivo. Espiritualmente, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Muerte es dividir. Ha dividido familias, divide ministerios, ¿verdad? Porque muerte no es de forma literal, es división, trae división. Acá vemos que huye. Entonces, ¿verdad? Dice, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya. Vamos a hablar acá un poquito de la función de un atalaya. El atalaya es aquel que está en los muros. El atalaya, ¿verdad? Era aquel el que advertía cuando alguien se acercaba. El atalaya es el que daba el aviso de que alguien ya estaba por llegar al palacio, que alguien estaba por entrar. Un atalaya es aquel que estaba en los muros. Voy a decir, es un shomer, es el que cuida, el que guarda. El atalaya es el que mira qué acontece a su alrededor, y para eso debe alzar sus ojos. En otras palabras, debe estar bien despierto, no importando la hora que sea. El atalaya cumple su función en los muros, cumple su asignación en el tiempo que le corresponde, ¿verdad? Es como un vigilante, vamos a poner así, ¿verdad? En este tiempo le dice, bueno, usted tiene el turno de tal hora a tal hora. Y ese es el que debe de estar cuidando, ¿verdad? ¿Qué cuida? La puerta, cuida a su alrededor, el vigilante de una empresa, por decirlo así. Aquí había un atalaya, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes serán los atalayas en los ministerios? ¿Quiénes serán los atalayas del reino? ¿Quiénes son esos shomer? Los intercesores. Los intercesores. Aquellos que tienen que mirar con ojos del espíritu, ¿verdad? Aquellos intercesores que deben alzar sus ojos, es decir, estar bien despiertos, no dormidos espirituales,
Estamos atalayando. Voy a poner un ejemplo, ni siquiera de forma ministerial. En su casa, ¿está atalayando en su casa? ¿Está recibiendo señal de qué es lo que se está acercando a su casa, dónde están sus hijos, su matrimonio, sus finanzas, su salud? Está atalayando, está con ojos bien despiertos, mirando si el enemigo quiere entrar. Aquí el joven atalaya dice, entre tanto, alzando sus ojos, miró que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Mucha gente venía por el camino a sus espaldas. El atalaya mira en toda dirección. Hoy hay aquellos intercesores mirando lo natural, mirando solo lo que sus ojos pueden ver. El atalaya, el que está en los muros de la intercesión, es aquel que tiene ojos bien despiertos. Es aquel que tiene alzado, levantado sus ojos para poder divisar qué está viniendo por el camino, qué está por sus espaldas, qué está delante, qué está detrás, qué está arriba, qué está abajo. Un atalaya, un intercesor, no puede estar con vanas repeticiones. Un intercesor, un atalaya que está en los muros, tiene que estar apercibido de los acontecimientos. Y voy a hablar algo en nuestra nación. Hay aquellos que simplemente están mirando lo natural, que porque si se va, que porque si hay el razonamiento de luz, que porque si es un mal gobierno y no están mirando lo espiritual. Así hay mucha gente dormida. Intercesores que están con sus ojos, pero en la tierra. Simplemente cuando digo en la tierra, mirando hacia abajo. El atalaya tiene sus ojos en lo alto. Cuando digo en lo alto es porque de allí viene la revelación. ¿Cómo usted va a mirar lo que viene por el camino a sus espaldas? ¿Acaso usted tiene ojos en sus espaldas? Estamos hablando de lo espiritual, de lo que va a recibir espiritualmente. Hoy se necesitan esos que atalayen. Se necesitan esos intercesores que atalayen en los muros, que estén con sus ojos bien despiertos, bien levantados. Mirar con los ojos del Espíritu, eso es lo que hace un intercesor. El atalaya dio voces de que venía mucha gente por el camino. El atalaya dio voces de dónde venía, del lado del monte. Un atalaya conoce cómo o de dónde está viniendo la infiltración del enemigo, cómo quiere infiltrarse el enemigo en su vida, en su casa, en su familia, en el ministerio. Y si es un atalaya para las naciones, mucho más aún. Y dijo Jonadab al rey, aquí interviene nuevamente Jonadab, entre comillas, el amigo del muerto. Y le dice, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo lo ha dicho. Vemos acá un Jonadab. Es de Jonadab que simplemente quiso ser reconocido por el rey a causa de la información. Y le dice, es así como tu siervo lo dijo. Tremendo, ¿no? He ahí los hijos. Mire, en este tiempo hay quienes quieren ser reconocidos, ganar favor de alguien, ganar posición. Así estaba Jonadab, ¿verdad? Así estaba Jonadab. Mire, rey, voy a parafrasear. Mire, rey, tal como yo le dije, ahí están los hijos del rey. Ya el atalaya había dado la voz. Ya el atalaya había dicho que venía mucha gente. Ya el atalaya. Y hay quienes son como Jonadab, tomándose la información del atalaya. Así hay muchos. Porque quieren ser reconocidos, porque quieren ganar alguna posición. Y dice el verso 36, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Podemos ver acá que David se entristece cuando se entera de la muerte de su hijo mayor, del príncipe heredero. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Antes de eso, pues no dice que haya llorado, no. Ahora sí dice que todos alzaron su voz, lloraron, que aún David lloró. David se entristece
¿verdad? Y podemos decir que la falta de corrección de David contra Amnón, eso contribuyó a este asesinato, porque nunca hubo corrección. Si David hubiera administrado corrección, algo hubiese pasado, algo hubiese cambiado. Si David también hubiese corregido, ¿verdad? A Absalón, no se hubiera sentido tan libre de administrar su propia justicia. Y tremendo. Vemos acá que David no trajo corrección, no trajo disciplina, no trajo formación. Eso para nosotros en este tiempo nos habla de que en nuestra casa empieza la corrección, de que en nuestra casa empieza la disciplina, de que en nuestra casa empieza la formación. Todo empieza en casa. Lo que David no hizo ni con Abnón ni con Absalón. Tremendo. No corregir a tiempo, más adelante, trae consecuencias. Y hablándolo también, no solamente en su casa como familia, esto también se hace en el ministerio, también, ¿verdad? ¿Qué tal la lazonjará, verdad? Que provoca muerte, ¿verdad? Y sabiendo que hay todo esto y no se dice nada, no se trae disciplina, ¿verdad? A tiempo es la corrección. Dice el verso 37, mas Absalón huyó y se fue a al Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Dice que David huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Yo veía esto y Absalón buscó refugiarse en su familia y va a Jesús. ¿Por qué digo en su familia? Porque el padre o su abuelo, ¿verdad? Era el rey de Jesús. Entonces, también eso lo vimos en segunda de Samuel 3, ¿verdad? Entonces dice que va a refugiarse donde su familia, pero va donde su abuelo materno. Allí va. Y dice, así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto dice que David lloraba por su hijo todos los días. Qué dolor para David. ¿Lloraba por quién? Por Amnón. Las consecuencias de su pecado estaban presentes en su casa, en su familia, porque todo lo que se siembra se va a cosechar. El perdón de Yahvé, ¿verdad? Es nuestra esperanza, es lo único que nos queda como esperanza, buscar el perdón, la reconciliación. Vemos acá y dice que estuvo 3 años. ¿Y por qué va a Jesús? Vemos acá que en Jesús estuvo 3 años y no fue a Absalón a una de las ciudades de refugio, porque la Torá nos enseña, ¿verdad?, que habían ciudades de refugio. Pero resulta que él no fue a una de esas ciudades de refugio porque era culpable. Y las ciudades de refugio solo estaban destinadas para proteger a los inocentes. Absalón no era inocente. Absalón mató premeditadamente. No fue por accidente. La Torá habla de ciudades de refugio. Habla, ¿verdad? En Números, capítulo 35, voy a leer rápidamente, desde el verso 9 al 11 dice, Yahvé dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, designarán para ustedes mismos ciudades que serán ciudades de refugio para ustedes, a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir, ¿verdad? Pero acá no era accidental. Absalón mató premeditadamente.
Por eso no pudo ir a las ciudades de refugio. También en Josué podemos ver en capítulo 20, verso 1 al 3, dice, Yahvé dijo a Yehoshua, dile a los hijos de Israel, selecciona las ciudades de refugio acerca de las cuales te hablé por medio de Moshe, para que cualquiera que mate a alguien accidentalmente y sin premeditación pueda escapar allí. Servirán como refugio para ustedes del pariente vengador. Pero Absalón no pudo ir ahí. Absalón no pudo llegar a las ciudades de refugio porque él no era inocente. Todo lo hizo por venganza, premeditadamente. Bueno, y ahora usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso ahora, profeta? Yo le voy a decir algo, lo que el Padre me ha mostrado. Hoy, muchas congregaciones se han hecho cuevas de refugio para muchos que se han revelado, para muchos que con el espíritu de Absalón salieron de alguna congregación, de algún ministerio, y fueron a buscar otro. El espíritu de Absalón ha buscado esos refugios en otros ministerios. Y es tremendo, porque los pastores, conociéndolo y sabiéndolo, lo han aceptado. Esos que salieron cometiendo la sonjará de esos ministerios, se fueron a buscar otros y simplemente los acogieron. No son inocentes, no fue accidentalmente que fueron huyendo a esos lugares. Ellos mataron premeditadamente, usaron su lengua para hablar mal de su líder en esa congregación, para hablar mal de su líder, y se fueron buscando otro lugar, otra congregación, y no saben que lo que entró a esas congregaciones fue el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón que trajo muerte en una congregación, que trajo división, que trajo separación en la familia espiritual, ahora está en otra congregación refugiado. Y el mismo espíritu de Absalón es el que va a operar en esos lugares. Las congregaciones no son cuevas de rebeldes. Las congregaciones no son cuevas para refugiar a esos absalones que salen rebeldes de un lugar. Y rebeldes primero con el Creador, porque no quisieron obedecer su voz, sus instrucciones. Y simplemente lo más fácil fue buscar otra cueva, otra congregación que les dé refugio, que les den cabida. Eso no es parte del Dios Altísimo. Cuando el Dios Altísimo mueve a alguien, lo hace como Él es. Él lo hace conforme a su verdad, conforme a su palabra. Él no mueve axalones. Los axalones huyen. Los axalones salen corriendo. El espíritu de Absalón en este tiempo, el espíritu de rebelión, el espíritu que se levanta contra la autoridad, sigue operando en aquellos rebeldes, en aquellos que usaron la sonjará, en aquellos que han matado a través de sus palabras, que no fue accidentalmente, que lo hicieron con premeditación. Aquellos que se han rebelado contra la autoridad están en muchas cuevas de refugio llamadas congregaciones. Y resulta, ¿verdad? Dice el verso 39, que el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Acá, ya en el verso 39, pasado 3 años, ¿verdad? Podemos decir que el dolor del asesinato de Amnón ya no era tan fuerte en el corazón de David. Ya dice que el corazón de David ya estaba consolado por Amnón. Pero ahora David quería ver a Absalón. Tremendo, ¿no? Y es tremendo porque David simplemente quería reconciliarse con Absalón otra vez, pero sin corregir por la maldad que hizo. Mire, la indulgencia de David hacia Amnón se repite también hacia Absalón, y este se encontrará con un final similar. Más adelante vamos a ver qué pasa con Absalón. Y para nosotros, todo lo que no corriges a tiempo te causará dolor aún pasado el tiempo. Es el tiempo de corregir, de exhortar, es el tiempo
de que cuando pase algo, no lo dejemos guardadito en el corazón, no, porque más adelante va a causar dolor. El espíritu de Absalón termina más adelante como terminó Absalón, de forma literal, ¿verdad? Todo lo que se siembra se cosecha. Absalón trajo muerte y él también termina con muerte. Esta enseñanza para nosotros en este tiempo, en la dimensión espiritual, que el Padre haya hablado a nuestro espíritu. Amén.